Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico y estamos hablando de una parte muy importante que es la parte de la influencia de los militares en el tema de la droga. Estamos haciendo un análisis completo de cómo la droga siempre ha tenido algo que ver con los sistemas militares, a favor o en contra. Una vez más le vuelvo a repetir a los amigos que son militares, a los que han tenido carrera, esto no significa que estamos directamente criticando a todos los militares. Es un grupo muy selecto de militares que lo que estoy hablando, lo que ocurre es lo malo. O sea, muchísimas personas que han ingresado a las Fuerzas Armadas en todo el mundo lo han hecho muy noblemente, lo han hecho por cariño a la profesión, por dedicación. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, debo de mencionarlo esto porque aquí hablamos del tema del problema de la lucha contra el narcotráfico, hay un sector en casi todas las Fuerzas Armadas del mundo en lo que la droga, el problema de la droga y sobre todo el narcotráfico y la corrupción que el narcotráfico ha traído consigo, ha penetrado en las Fuerzas Armadas, casi en la mayoría del mundo. Obviamente estamos ahora enfocándonos en Latinoamérica, esto ya lo hablé de las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos, pero en los próximos también estoy hablando entre historia e historia, como aquí también ha habido una influencia para que no digan que nomás voy a hablar de lo nuestro y no de aquí, lo que pasa aquí en Estados Unidos. Pero una cosa que yo les he comentado es que, y esto es muy relevante, porque ahora les voy a contar algunas historias, y le digo, nunca voy a mencionar los países, no tiene caso. O sea, si usted vive en un país en particular, sabe exactamente de quién estoy hablando. No tengo yo que ponerme a mencionar países, nombres específicos y eso. Si eso le interesa tanto a usted, mi estimado público, hay mucha información y le aseguro que si usted está interesado en este tipo de videos, usted sabe de lo que estoy hablando. Estos videos, amigos, como yo siempre les he comentado, no son para todo el mundo. No todo el mundo los va a entender, no todo el mundo le interesa el tema de la droga desde el punto que yo lo estoy exponiendo. Hay gente que habla de la droga por hablar, pero porque dicen las cosas porque dicen, pero no porque tienen información o porque realmente se interesan. Se emocionan, se enojan, discuten, acusan, pero no tienen suficiente conocimiento. Y estos videos no son para ese tipo de gente. Estos videos son para gente pensante. Yo les estoy dando información con ideas para que las analice. No le estoy diciendo que piense como yo, ni quiero que se vuelva a mi lado. Yo no me interesa si me siguen, si no me siguen, si me creen, si no me creen. Eso no es un problema mío. Yo les estoy expresando la información que yo tengo, les estoy dando la información, y usted evalúela, investíguela incluso si quiere, y ahí hace su propia conclusión. Pero esa es la fuente mía. Y ahora estamos específicamente hablando de un tema verdaderamente importante, que es la influencia militar en el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, de la droga, del problema que esto ha traído y lo que trae. Entonces, una de las cosas que vengo comentando, que venía en el video anterior, por ejemplo, venía hablando de qué ocurre cuando las fuerzas, la gente que está entrenada en las Fuerzas Armadas, se pasa del lado de la delincuencia, del lado en este caso del narcotráfico. Y esto ha ocurrido. Mire, amigos, amigas, y esto lo conté cuando estaba hablando de la corrupción policial y del problema de la policía mal entrenada, mal pagada, y que se corrompe y se va del lado del narcotráfico. Ocurre exactamente lo mismo con las Fuerzas Armadas. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica en particular son los malos sueldos. O sea, sí ganan los militares, sobre todo los oficiales, ganan mucho mejor que una gran parte del pueblo, pero de todos modos no hay unos sueldos competitivos suficientemente importantes como para poder, digamos, medir, y le estoy hablando de gente que tiene problemas débiles de querer, de llevarse por el interés del dinero y de posesiones, que puede diferir esa parte, o sea, eliminar esa parte. Y ese es un problema que lo hemos visto en la policía. Yo siempre he dicho, uno de los grandes problemas de cualquier departamento de policía, incluso aquí en Estados Unidos, es cuando se le paga mal al policía, el policía tiene tendencia a buscar empleos afuera.
una gran cantidad de policías en todo el mundo, decentes, buscan trabajo, tienen otro negocio, manejan Uber o manejan taxi, tienen otras cosas o son muy creativos y funciona. Pero hay un grupo que, por la cantidad de dinero que el crimen organizado, que la delincuencia del narcotráfico les ofrece, se pasan de bando. Bueno, en las Fuerzas Armadas es lo mismo. No tanto en las Fuerzas Armadas elevadas, y esto ya lo voy a hablar más adelante porque ya es otro precio. Acuérdense que yo le dije, depende de donde usted esté, en la posición en la vida, en el puesto que usted tenga y en la institución que usted venga, va a tener un cierto valor dentro del tema del narcotráfico. Y obviamente los oficiales más altos son como los políticos más altos, ¿no? O sea, un general, si está al servicio del narcotráfico, va a ganar mucho más dinero, perdón la redundancia, por lo general, mucho más que un soldado raso. Y esto es increíble, pero ocurre todo esto. Entonces, pero la corrupción existe. Y una de las formas de corromper al sistema es contratar a gente que está de servicio dentro de las Fuerzas Armadas que le pueda proveer al narcotráfico información vigente de los operativos, de la zona, de lo que se está haciendo. Eso es sagrado, o sea, eso es una de las primeras formas de cómo se corrompe al militar en el tiempo digamos, de lidiar con el tema de los narcotraficantes. Pero esto no me quiero profundizar ahora porque esto lo voy a hablar mucho más adelante. Pero lo que sigue de aquí, que es muy importante, es la parte de al narcotraficante le interesa y le conviene, que es ese entrenamiento táctico, ese conocimiento de tácticas, ese conocimiento de armamento y esa decisión personal de un ser humano de ser cruel, frío y medido y quitarle la vida a otra persona por una cantidad de dinero, que es básicamente un sicario, ¿no? Que es lo que decimos. Pero en cierto modo es un poco, y esto ha existido en la historia de la humanidad, los mercenarios, o sea, los militares en la antigüedad, cuando se preparaban hacia un ejército, después, si no había gran actividad bélica en su país, se iban y se ponían al servicio de otro país, algún monarca, algún presidente, alguna cosa que los contrataba para que le defendieran sus intereses, su imperio, su territorio, lo que sea. Incluso la Guardia del Vaticano, la Guardia Suiza del Vaticano, si usted estudia la Guardia Suiza del Vaticano, esos fueron sus comienzos. El Vaticano los contrató a los guardias suizos porque era uno de los mejores ejércitos en su época, cuando el Papa los necesitó, mejores entrenados, capaces de defender cualquier territorio. Y cuando estuvieron al sistema, cuando asumieron, digamos, el oficio de cuidar al Papa y de cuidar Roma, de cuidar al Vaticano, se quedaron. Y hoy en día siguen siendo, honoríficamente, una de las mejores fuerzas armadas dentro de ese sistema. Bueno, y le comento esto como responde de referencia, no quiere decir que los soldados suizos sean corruptos, ni mucho menos. Simplemente le estoy diciendo que el servicio de Fuerzas Armadas hacia intereses económicos y financieros siempre ha ocurrido en toda la historia. O sea, en Venecia se contrataron soldados franceses para defender Venecia por mucho tiempo. O sea, en todo el mundo, y le digo, hay historias en todo el mundo en las que se contrataron profesionales militares para proteger el sistema, generalmente comercial. Bueno, el narcotráfico, acuérdense, siempre lo he dicho, amigos y amigas, es un negocio. Y entonces, desde muchísimo tiempo, desde que empieza el tema del narcotráfico, en nuestros países particularmente, siempre ha habido un poco la intervención militar, o sea, no la intervención directa de que los militares hacían participación, pero sí los contrataban para transportar droga, para proteger a gente o por contactos. Y tal es así que algunos narcotraficantes muy famosos, que ya le voy a contar más en detalle más adelante, contrataron a través de su tiempo fuerzas armadas extranjeras, algunos incluso trajeron de Europa a Latinoamérica, para no solo que los protegieran, sino que entrenaran a su guardaespaldas, a su gente. E incluso le voy a decir más, hay bastante documentación en muchos de estos países narcos que hoy en día usted conoce, en la que
hay muchos militares, fuerzas especiales, ex fuerzas especiales extranjeras y servicios de espionaje, obviamente, que todavía están al servicio de sus países y que vienen aquí a Latinoamérica por un sueldo bastante, por una cantidad enorme importante, a entrenar gente que es parte del narcotráfico, o sea, muchachos y mujeres y hombres que andan armados defendiendo el tema de la droga. Pero también hay participantes, y esto es lo que yo le comentaba. Una de las razones por la que la gente se cambia de bando, se va digamos, de las Fuerzas Armadas, digamos, por el servicio que están prestando, a trabajar por el narcotráfico, es por la cantidad de dinero que les ofrecen. Primero que todo, acuérdense, vamos a volver a lo mismo que hablaba de la policía. Las fuerzas militares, los soldados, el soldado raso, o el soldado que no es oficial, ¿no? No gana bien. Son sueldos muy mínimos. Ahora, sí tienen muchas preferencias. Ellos tienen servicios médicos, tienen buenos hospitales, tienen sus propios supermercados, acuérdense que ellos viven en su propio mundo y viven cómodamente bien una vez que ascienden y una vez que van. Pero y si son oficiales, obviamente tienen mejores privilegios, incluso les proveen casa, incluso les proveen transporte y demás. Pero la tropa abajo, ¿no? La tropa de soldado raso es otra cosa. Y cuando usted entrena gente que tiene esta estabilidad, como yo le digo, bélica, a lo mejor en el mismo sistema militar no lo reconocen, pero estos muchachos y muchachas que aprenden a usar las armas, que aprenden a tomar órdenes, que aprenden a practicar sistemas tácticos de movimiento, de flanquear, de tirar, de movimientos subversivos y demás, de cómo enfrentarlos, son muy valiosos para estos carteles, para estos grupos de narcotraficantes. Entonces, ¿qué ocurre? Se les acercan los narcos a través de amistades, a través de conexiones con hombres o mujeres, que les atraen y le dicen, escúchame una cosa, y esto ha ocurrido en algunos países. Ha ocurrido que incluso los narcos han puesto grandes carteles en puentes, en carreteras, que dicen a los soldados, sobre todo cerca de bases militares, soldado que te estás muriendo de hambre, ven, júntate a nosotros que te pagamos mejor, te damos mejor comida, te damos un montón de cosas, de privilegios y demás que tú no los vas a tener. Y eso para un muchacho de 18, 19, 20, 21, 22 años, que está encerrado, que está maltratado, que no está mal cuidado, que lo mandan a las sierras, lo mandan a los bosques, lo mandan a cuidar y no les dan de comer, no los dejan dormir, los traen corriendo y además los maltratan. Es muy atractivo venir a trabajar para las fuerzas negativas que son el narcotráfico. Eso es lo que ocurre. Y los narcotraficantes saben muy bien esto. Además, tiene usted que considerar lo siguiente. ¿Qué le puede servir un soldado, un militar que lo único entrenamiento que tiene es enfrentar, sobre todo le digo si han estado en fuerzas especiales, en grupos especiales, que están entrenados específicamente para matar al enemigo, para flanquearlo, para hacer operativos especiales, ¿qué le puede ofrecer al narcotráfico? Lo mismo. Pero en este caso sí lo van a utilizar. O sea, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que en muchos de nuestros países tenemos fuerzas armadas que no tienen nada que hacer porque no hay guerras, porque nunca las va a haber a lo mejor, pero de vez en cuando si hay conflictos entre estos servicios militares, estas fuerzas armadas militares especializadas contra componentes de los narcos. El atractivo del ataque, de las formas, de la guerra y de todo el movimiento es igual de ambos lados, pero cuando ya le van a pagar bien a alguien, cuando le van a dar mejor equipo, cuando le van a dar mejor entrenamiento, cuando lo van para el soldado raso, es muy fuerte el atractivo y la tentación, y se va a trabajar con los narcos. Y lo curioso, y le vuelvo a repetir, esto es interesante, ya lo conté cuando hablaba de la policía corrupta, muchos de estos individuos eventualmente se convierten en lidercillos de estos grupos. O sea, se convierte en el lidercillo de ellos, de fuerzas especiales que operan para los narcos. Por su conocimiento bélico, por su conocimiento táctico, y algunos se han hecho muy famosos, así como muchos ex policías han llegado a ser muy buenos narcotraficantes. Hay algunos militares que también
se han acercado y ya están en puestos muy especiales, porque además del militar que estuvo en el sistema, es muy fácil hablar con el militar que está de servicio y le vuelvo a repetir, el intercambio ese de dinero, que el narco no tiene ningún problema en pagar grandes cantidades, atrae muchísimo a estos soldados para que se conviertan en narcos. Problema es que para un gobierno que tiene que enfrentar, que tiene que mandar a sus soldados a enfrentar a estos otros ex compañeros de ellos que saben de la táctica, que saben de armamento, que tienen tan buenas armas como tienen ellos, porque eso es otra cosa. El narcotraficante siempre compra las mejores armas. Incluso en algunos países yo le pudiera decir que el narco tiene casi mejores armas que muchas fuerzas especiales o fuerzas militares de algunos países. Esto es muy valioso para los narcotraficantes, muy peligroso para el país, porque además lo que ocurre es que estos soldados no operan específicamente, estos ex soldados, perdón, no operan específicamente para proteger al narco, sino se convierten muchos en sicarios y en delincuentes que son utilizados en cualquier otro tipo de crimen. ¿Me entiende? Entonces ya tiene usted un delincuente profesional protegido por el narcotráfico con contactos militares. Amigos y amigas, esto es un tema muy interesante, lo vamos a continuar en el próximo Narcomentario. Un gusto saludarlos.